La charla de hoy se refiere a la ejecución y la hemos titulado La ejecución, una asignatura pendiente. Vamos a tratar unas ideas generales sobre la cuestión para centrar el tema. Haré después una mención a las ejecuciones especiales forzosa y provisional. Y por último me referiré a la importancia que tiene el título ejecutivo en esta materia de la ejecución. La ejecución tiene rango constitucional. Está prevista en el artículo 117.3 de la Constitución española, cuando dice que la potestad jurisdiccional comprende juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, la función que se requiere en un proceso ante los tribunales no es sólo obtener una respuesta, una sentencia, sino que además se necesita que esa sentencia sea ejecutada, es decir, sea cumplida, porque si no, pues sería una mera declamación, un brindis al sol, obtendríamos una sentencia, nos dan la razón, pero no nos serviría para nada. De ahí la importancia de que se ejecuten las sentencias, y por tanto la función que cumplen es trascendental. Hacen efectivo la satisfacción del derecho que reconocen a los justiciables, los jueces y tribunales. Hay que distinguir en la materia, no obstante, entre una ejecución normal o una ejecución forzosa, o una ejecución especial, digamos. Lo normal es que después de una sentencia se ejecute sin especiales problemas. Siempre es una actividad en la que hay que desplegar una cierta energía y esfuerzo, pero hay situaciones en las que resulta muy complicado dar satisfacción a lo que la sentencia prevé, es decir, cumplir la sentencia, incluso porque aparece una relación de la otra parte, una contestación, incluso una situación de conflictividad. Es decir, la parte que ha perdido, digamos, el juicio no quiere cumplir, se sigue resistiendo. En un proceso penal es muy sencillo. Una condena de una persona acusada puede suponer que esta persona se fuga y, por tanto, ya se ve que no cumple voluntariamente su pena de prisión, por ejemplo. En un proceso civil puede suponer que el que ha sido condenado a pagar una determinada cantidad no quiere cumplir, dice que no tiene, o desaparece del proceso, no contesta, etc. Entonces, en esta temática aparece la diferencia entre ejecuciones ordinarias, que serían las situaciones de normalidad, y ejecuciones especiales, que serían las situaciones de conflictividad. La problemática que plantea esta cuestión, por eso yo creo que el título es muy expresivo, el título de la charla, ¿verdad? La ejecución, una asignatura pendiente, es que, por un lado, tenemos un tratamiento legislativo escaso de la cuestión. Si hemos dicho que en la Constitución se habla de juzgar y hacer ejecutar, es decir, como las dos funciones fundamentales, los dos componentes, los dos contenidos de la función jurisdiccional, a la función de juzgar se dedica pues una gran parte del tratamiento legislativo, es decir, los distintos procesos, cómo se hacen, qué tipo de pruebas hay que llevar a ellos, etc. Y en cambio, para ejecutar, como se puede comprobar examinando la ley de enjuiciamiento civil, la regulación es mucho más escasa. Por tanto, hay que prestar una especial atención a esta materia y al mismo tiempo hay que tener presente, ya lo digo desde este momento, que en esta materia hay unos requisitos muy estrictos. Esto es una materia técnica, como sabemos, el derecho procesal es una materia técnica, jurídico-técnica, y en materia de ejecución especial, realmente hay una serie de requisitos estrictos que hay que seguir. Lo que hemos llamado ejecuciones especiales, es decir, aquellas en las cuales no hay un cumplimiento normal, que haya alguna problemática, pues fundamentalmente pues nos hablan de dos tipos de ejecuciones, una ejecución forzosa y una ejecución provisional. La ejecución forzosa
es aquella en que se obliga al ejecutoriado a cumplir lo acordado por el juez, por el tribunal, porque no quiere cumplir de forma normal, de forma natural. Por eso se le fuerza a que cumpla lo que está estipulado. Y la ejecución provisional es aquella que se busca para hacer efectivo un pronunciamiento judicial que no es firme porque media recurso. Es decir, hay una sentencia que condena y que puede ser recurrido, y en algunos casos, también remito al tema, pues está prevista la posibilidad de una ejecución provisional para facilitar y reconocer al demandante que ha triunfado pues parte del éxito de su demanda, es decir, que ya pueda ir por fin pues recibiendo y haciendo lo que cree le corresponde en derecho, aunque medie recurso, porque evidentemente hasta que se resuelva el recurso pues pasará otro tiempo, etcétera. En esta cuestión, en esta materia, la importancia del título ejecutivo es grande, porque realmente pues en estos procesos nos encontramos con que entre los requisitos tenemos que presentar algunos documentos, lo que llamamos títulos de ejecución. Estos procesos especiales requieren una base documental sobre la que actuar. De alguna manera es una especie como de llave, llave que va a autorizar el despacho de la ejecución. Es decir, lo que se le va a pedir al juez es que dicte una resolución autorizando la ejecución que se solicita. Es decir, ya tenemos un título previo que es la sentencia y en ese caso, pues con ese título que se presenta, se va a dictar una resolución para ejecutar la sentencia. La cantidad de títulos ejecutivos que existen es muy amplia. También les remito la cuestión a la lección y ahí pueden comprobar que hay, los hemos clasificado en judiciales y extrajudiciales. Algunos, los judiciales, pues se refieren a sentencias o laudos arbitrales también, que tienen esa función cuasi jurisdiccional, o otro tipo de resoluciones judiciales, por ejemplo, algún auto, ¿no? Un auto de tasación de costas, que también pues realmente tiene ese valor de título ejecutivo, y entre los extrajudiciales, es decir, los que no derivan de una resolución del Poder Judicial, pues podemos hablar de las escrituras públicas o de algunos contratos mercantiles intervenidos por el fedatario mercantil correspondiente. Por lo tanto, son muchos los títulos que podemos presentar para poder conseguir nuestra ejecución. El procedimiento en el que indico, repito, no hay un cumplimiento voluntario, normal, natural por parte del demandado, y lo que veremos es que naturalmente, y la lección correspondiente existe, es muy importante cumplir todos los requisitos formales de su tramitación. También es importante en esta cuestión, en esta materia, hablar del papel relevante que se atribuye al secretario judicial. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, operada por Ley 13/2009 de 3 de noviembre, ha concedido importantes funciones al secretario judicial en esta materia. Por tanto, es importante tener en cuenta que no va a ser el juez en esta cuestión el que va a llevar el papel protagonista, como suele ocurrir en todos los procesos, en el que sus decisiones son las que hay que seguir y se pueden recurrir, etc. Aquí va a ser el secretario judicial, que también puede ser objeto de recurso en las resoluciones que pueda adoptar en este procedimiento.
Igualmente, como he señalado, hay unos estrictos requisitos que hay que seguir, tanto en lo que es la demanda ejecutiva como en la documentación anexa que hay que presentar. La demanda ejecutiva, por tanto, es el cuerpo de la pretensión, y ahí pues hay que indicar el título en que se funda el ejecutante, qué se pretende, sobre quién, qué tipo de bienes se van a poder embargar en caso de que para poder hacer efectivo la demanda, y debe, por tanto, cumplir todos esos requisitos para poder facilitar la decisión del secretario judicial, o en su caso la sentencia, y para poder llevarlo a efecto. Y en cuanto a la documentación, pues también hay que acompañar, por supuesto, el título ejecutivo en concreto, ya sea sentencia, decreto del secretario, acuerdo, transacción, etcétera, el poder que se otorga al procurador, los documentos que acrediten el precio, los precios que se reclaman, y cualquier otro documento que la ley exija para el concreto despacho de ejecución que se solicite. El último punto de esta cuestión de gran importancia es que, a pesar del nombre, título ejecutivo, el demandado puede oponerse y además puede solicitar la suspensión del proceso. Esto es importante porque, a pesar de lo que pudiera uno creer, cuando hay un procedimiento ejecutivo, no por eso desaparecen las posibilidades del ejecutoriado, del demandado, para oponerse. Concretamente, tiene 10 días, una vez que le notifican la demanda, para que pueda oponerse. Y puede oponerse mediante motivos procesales, motivos formales, digamos, o motivos de fondo. Motivos procesales, pues negando capacidad al demandante, negando ser el que tiene que cumplir, o si son de fondo, pues negando la deuda, es decir, diciendo que ha pagado, o que la deuda ha caducado, o que piden más de lo que realmente le da deuda, o que ha prescrito, o que me dio una transacción, un acuerdo, que él puede documentar, y que por tanto, si hubo un acuerdo para solucionar el problema, no corresponde ahora presentar esa demanda ejecutiva. Y en cuanto a la solicitud de suspensión, también las causas están previstas en los artículos 565 a 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ahí pues también se plantean una serie de circunstancias de todo tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, que existe un pleito penal sobre la cuestión, por ejemplo, porque se discute la veracidad del título, ¿no? Pues un tema, pues, de un proceso sobre falsedad. Pues evidentemente, si hay que aclarar si ese proceso, hay que aclarar en ese proceso penal si es falso o no el título en que se basa la reclamación, pues no se puede despachar la ejecución. Y en fin, y algunas otras causas que están previstas en la ley, en los artículos que he indicado. Y nada más, esto es todo lo que quería comentar sobre este tema, que, como he llamado, es una asignatura verdaderamente pendiente de aprobar por los juristas que participamos en los procesos. Tiene muchas aristas y, por tanto, es importante tenerlo presente para una buena tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, que es de lo que se trata en todo proceso. Nada más, y muchas gracias por su atención.